Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a la clase de farmacología para la carrera de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El tema que vamos a ver es dosificación pediátrica. Ya hablamos de cuáles eran los cambios fisiológicos que tenían a nivel de los niños y cuáles son las modificaciones que pueden tener los medicamentos en la charla pasada. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo dar una dosificación a un niño, ¿sí? El ejercicio que vamos a utilizar el día de hoy es la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico. Es un antibiótico que se da para infecciones bacterianas, como por ejemplo la rinitis bacteriana, amigdalitis bacteriana, laringitis bacteriana, y dependiendo del patógeno que le esté provocando esa enfermedad al niño, ¿sí? Pero el ejemplo que vamos a utilizar el día de hoy para hacer un ejercicio es el medicamento llamado amoxicilina. ¿Qué tenemos que saber de la amoxicilina? En todos los medicamentos que ustedes vayan a recetar, tienen que saber estas 7 cosas, ¿sí? ¿Cuál es la sustancia activa? ¿Cuál es la forma farmacéutica y la formulación? ¿Cuál es la presentación? La composición. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Las propiedades farmacéuticas. ¿En qué casos se está contraindicado el uso de la amoxicilina, como el ejemplo que estamos viendo el día de hoy? ¿Qué restricciones tiene durante el embarazo y la lactancia? O es decir, ¿qué categoría es? Si es categoría A, B, C, D o la categoría X, que ya también lo aprendimos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Porque a veces los niños o los pacientes pueden llegar a provocar una reacción y la gente cree que es una alergia y entonces se preocupa y ya no le siguen dando. Entonces hay que informarle a la mamá si que puede presentar tales reacciones adversas que son normales. Interacciones de medicamentos y de otros génicos. Es decir, tenemos que saber cómo va a trabajar con otra medicina que le podemos estar dando. Si es como sinergismo, es decir, va a aumentar la eficacia o va a disminuir la eficacia, ¿sí? Los hallazgos de laboratorio clínico es en el caso de que los fármacos pueden hacer cambios en nuestro, como por ejemplo, pruebas serológicas, pruebas de química sanguínea o pruebas hematológicas. Precauciones y advertencias que hay que tener. La dosis y vía de administración, que en este caso vamos a utilizar el número 13. Las manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental. Es decir, que van a haber efectos colaterales o fuertes producto del medicamento y no de la enfermedad. La presentación, que es otra cosa que vamos a manejar el día de ahora, es decir, si está en líquido, suspensión. Las recomendaciones para el uso de mantenimiento, es decir, cómo preservarlo o conservarlo, es decir, que no hay que ponerlo al sol, a los rayos ultravioletas, así, etc. Y la leyenda de protección. Esas son cosas que cualquier medicamento que van a utilizar hay que aprendérselo para tener una buena base científica y darle un tratamiento. Vimos el video de errores en la medicación y vimos que hubieron muchos errores y de producto de eso ocurrió la muerte de un niño. Y entonces es por no haberse aprendido toda esta información que está acá y otras cosas que ocurrieron en ese momento, ¿sí? Muy bien, ¿dónde podemos sacar toda esa información? A la mano, lo ideal sería un libro de farmacología pediátrica. Eso sería lo ideal. Pero en las situaciones en que estamos ahorita con el COVID-19, que no tenemos muchas bibliotecas a la mano, no tenemos los libros a la mano, entonces tenemos que hacer en base
a el Internet. Y uno de los que podemos orientarnos es el PLM, que ya les había mencionado yo. Este PLM es una unión de muchos laboratorios que promocionan sus productos y entonces han hecho un libro completo donde están toda la mayoría de los medicamentos que se utilizan a nivel de Centroamérica y América, ¿sí? Aquí en el PLM está el buscador, acá en este lado de arriba, ¿sí? Ustedes lo buscan como medicamento, como la sustancia activa, o por laboratorio, si ya lo sabe, o por enfermedades, ¿sí? Y entonces ustedes pueden, hasta incluso pueden ingresar o instalar la app del PLM, que se llama Prescripción Total 4.0, en su celular. Y ahí fácilmente ustedes pueden obtener. Aquí tenemos el ejemplo del paracetamol que lo utilizamos la vez pasada. Vengo en Google, le pongo acetaminofén. Debemos de ponerle aquí suspensión PLM. Y entonces me va a salir la página www.medicamentosplm.com, Homes de acetaminofén. Y ahí entonces le dan clic a acetaminofén y tenemos como resultado una marca. En esa marca es la de Janssen. No le estoy diciendo que este es el mejor laboratorio, pero es un ejemplo nada más. Acá tenemos, miren, la marca, que ustedes van a elegir la marca que quieran utilizar, la sustancia activa, que es el paracetamol, que nosotros lo conocemos como acetaminofén. Es un ejemplo. La forma farmacéutica que dice suspensión, la mayoría de los niños se le da en suspensión. Acuérdense que hay cápsulas, tabletas, pero eso se puede dar en niños grandes o en adultos. Normalmente para niños es la suspensión, ¿sí? La presentación dice aquí que de esta marca, un frasco trae 120 ml, pero no me dice cuánto, ¿sí? Entonces tengo que buscar en la información, donde está acá, y vamos a ver donde dice dosis y vía de administración. Entonces vemos acá que niños para 0 a 12 años, la dosis recomendada son de 10 a 15 miligramos kilo dosis, ¿sí? ¿Qué significa el 10 y qué significa el 15? El 10 es la mínima cantidad que le podemos dar y va a ser efectiva. Y 15 miligramos por kilo peso va a ser la máxima cantidad y va a ser efectiva. Entonces hay un rango de dosis efectividad. Es decir, el rango o el límite inferior mínimo o inferior o mínimo efectivo y el límite superior o máximo efectivo. Y dentro de ese rango va a estar variando el medicamento. Mientras esté dentro de ese rango no hay ni problema. Si está por debajo del rango de los 10 miligramos, en el caso de este paracetamol, no va a haber ninguna acción, ningún efecto. El efecto que esperamos, en el caso de acetaminofén, bajarle la temperatura, no va a ser efectivo. Y si le damos más de 15 miligramos por kilo de peso, estamos dosificando una dosis arriba de lo normal. Y entonces lo que vamos a ocurrir es que van a haber efectos colaterales o efectos tóxicos. Y entonces tenemos que siempre aprendernos cuánto es la dosis por kilo de peso para un paciente. Y acá dice que lo podemos dividir de 4 a 6 veces, o perdón, de 4 a 6 horas repetir la dosis, ¿sí? Entonces, esa misma cantidad de 10 a 15 miligramos. Este era un ejemplo. El ejercicio, acuérdense que es la amoxicilina. Ok, entonces vámonos ahora a hacer el ejercicio. El ejercicio era que vamos a utilizar un medicamento que se llama amoxicilina. Y el ejercicio va a ser
un niño de 2 años de edad, masculino, con un peso de 12 kilos, con diagnóstico de amigdalitis, el cual le vamos a recetar un antibiótico para tratarle la infección que tiene en las amígdalas, en la garganta, con lo que es la amoxicilina, ¿sí? Ese sería el ejercicio que vamos a hacer para ver si le damos un buen tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la dosis? Es decir, que viene el paciente, me lo trae la mamá o el papá o algún familiar, lo reviso, le examino, le hago exámenes y hago un diagnóstico. Y ese diagnóstico es una amigdalitis. Como amigdalitis, entonces ahora le tengo que dar una solución para que la mamá le pueda dar al niño y se cure. Y eso es entonces una receta. Y esa receta la tiene que ir a la farmacia, comprar el medicamento y el farmacéutico le va a poner la dosis que nosotros estamos indicando para poderle curar al niño, ¿sí? ¿Qué se necesita entonces para hacer eso? Uno, tenemos que saber la sustancia activa que vamos a utilizar. Os dije el medicamento que vamos a utilizar para curarle la enfermedad. El nombre comercial, porque a veces en la farmacia hay personas que son nuevecitas y no pueden buscarlo como el nombre genérico o la sustancia activa, sino como el nombre comercial. Entonces, el nombre comercial, a preferencia de ustedes, ustedes van a saber en un momento qué medicamentos van a utilizar. Pero siempre es muy importante que se aprendan la sustancia activa, ¿sí? Un nombre comercial de amoxicilina son cientos. No nos vamos a aprender todo. Pero la sustancia activa solo es una, la amoxicilina. Y entonces es más fácil. Vamos a preferir de esos 100 nombres comerciales, vamos a preferir 1, 2 o 3. Lo de más caro y lo más barato. Acuérdense que vamos a tener pacientes con bajo recurso económico, medio recurso y muy alto recurso. Es decir, que tienen poco dinero, moderado dinero y mucho dinero. Si usted es una persona que tiene mucho dinero, le receta algo bien barato, como que le va a decir, no, 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 estamos mal, ¿sí? Entonces, hay que clasificar a los pacientes también, ¿sí? Es una recomendación que yo la he tenido en mi consultorio, ¿va? Lo ideal es que el medicamento sea muy bueno, muy efectivo y que en realidad cumpla con los requisitos de calidad. Eso es lo mejor que podemos escoger, ¿sí? Pero hay varias casas comerciales que dan esos requisitos. Hay baratos y hay caros. Vamos. La forma farmacéutica o la presentación, es decir, la forma farmacéutica es cápsulas, tabletas, suspensión, la presentación en frasco, si estamos hablando para niños en suspensión, o elixir, en frascos de 60 ml, de 120 ml, ¿sí? La dosis, que es muy importante, porque tenemos un niño que pesa 12 años, dos añitos, con 12 kilos, perdón, pesa 12 kilos. ¿Y cuál es la dosis máxima para no superar esa dosis máxima y no producirle efectos secundarios severos o incluso tóxicos o incluso complicaciones como la muerte, ¿sí? Entonces, esos son, para este ejercicio, esos son los datos principales. Acuérdense que tenemos que aprendernos del medicamento todos estos parámetros que hay aquí, ¿sí? No solo es aquello solo es para el ejercicio de hacer o calcular una dosis. Vamos, volvamos a lo mismo. Ok, entonces vamos a ver sustancia activa o nombre genérico, la amoxicilina.
Ya tenemos la primera información para darle tratamiento a la amigdalitis que tiene este niño de 12 años. ¿Sí? Nombre comercial, pues ustedes lo van a elegir. Forma farmacéutica, como es niño de 2 añitos, no se va a poder tragar una cápsula, no va a poder tragar o ingerir una tableta, entonces le vamos a dar en líquido, en suspensión, ¿sí? La presentación, frasco de 100 ml, tiene 250, 5 ml. Dosis de 20 a 40, dividido en 3 dosis. Dosis máxima, pues va a depender ese valor máximo que es 40 miligramos y el peso. Y dirán, bueno, ¿y de dónde saqué esto? Doctor, ¿qué pasó? Va muy a la carrera. ¿Cómo sacamos esto? Sencillamente, nos vamos entonces a lo que se llama el Internet y buscamos el PLM, ¿sí? ¿Todavía están viendo? ¿Sí? En el PLM buscamos acá, colocamos amoxicilina, suspensión, PLM y le damos Enter. Y aquí entonces van a salir muchas. Y nosotros tenemos que buscar una que diga suspensión. Aquí dice medicamento PML, Homs, producto amoxicilina, suspensión. Aquí hay uno bueno. Entonces elegimos ese. Y ahí tenemos un nombre comercial que ya les digo, ustedes elijan el que ustedes tengan de preferencia. Muy bien, ¿de dónde es aquí aquella información? De acá. Sustancia activa amoxicilina. Presentación, miren, una cajita de un frasco de 75 ml. Tiene 250 miligramos en 5 ml. Pero me voy a ir acá abajo donde dice presentación. No sé si lo están viendo. ¿Sí? Vamos a hacer más grande. Ahí dice, ¿verdad? Presentación. Caja con un frasco con polvo para reconstituir de 75 ml. Normalmente en Honduras son de 60, de 120, ¿sí? A veces de 200. Pero lo importante es este dato. Es lo que queremos saber. ¿Cuántos miligramos hay en 5 ml? Y aquí dice 250 ml. Y acá estamos hablando, entonces, ya tenemos el primer dato. Los otros datos es la dosis. Esta es la presentación, ¿sí? La dosis. ¿Cuánto le tengo que dar a un niño? Entonces dice aquí, 200 niños cuando normalmente no utilice este valor. Lo que vamos a utilizar es el valor de miligramos por kilo de peso. Acá dice, el cálculo de base en peso corporal deberá hacerse de 20 a 40 miligramos al día. Si ven, aquí dice día, no dice dosis. Entonces es la 20 miligramos multiplicado por los kilos de peso, me van a dar la cantidad que le tengo que dar en el día. Esa es la dosis mínima. Y la dosis máxima es de 40 miligramos. Entonces 40 miligramos por los kilos de peso y es lo que le voy a dar en el día. Pero después me dice dividido entre dosis. El resultado de 20 o de 40 multiplicado por el peso me da una cantidad y esa cantidad la voy a dividir en 3. Y eso es lo que le voy a dar entonces, una dosis cada 8 horas. Lo que me va a salir como resultado. Con el adulto no hay problema. Mira, el adulto normalmente va de 500 a 1 gramos cada 8 horas. Ahí no varía mucho
porque el adulto ya tiene una edad que no cambia el cuerpo y el peso pues va a variar, unos obesos, otros delgados, pero siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Pero en niños no, en niños es por kilo de peso. Y ahí tenemos entonces la dosis del día, tenemos la presentación, que es lo que queríamos saber, ¿sí? Ok. Volvamos a la presentación de nuevo. Perdón. Entonces, ya vieron de dónde saqué la información que me pide aquí. Forma farmacéutica, suspensión, presentación de, aquí era 75 miligramos, frasco de 75, no de 100. Normalmente aquí son de 60, 100 y 120 ml, ¿sí? Pero lo importante es esto, que esa medicina tiene 250 en 5 ml. Ahí que tenemos la presentación. Y tenemos la dosis de 20 a 40 miligramos dividido en 3 días. ¿Sí? La dosis máxima que no tenemos que pasar va a depender del peso y del medicamento. La dosis máxima es 40 miligramos por los kilos de peso y ahí tenemos lo máximo. No podemos pasar de esa dosis. No sé si me explico. Bueno. Ejemplo. Aquí tenemos un niño de 12 kilos. Eso es lo que decía el ejercicio. Entonces, la dosis para niños es, dosis por kilo, es de 20 a 40 miligramos por día, dividido en 3. Ese es el segundo dato. Entonces tenemos el dato de peso en kilo y tenemos la dosis por kilo. ¿Sí? De ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Bueno, tenemos que multiplicar entonces el peso por los miligramos que le vamos a dar por kilo de peso. Y dirán ustedes, ¿cuál escojo? ¿20 o 40? Yo he hecho una división que en niños que están desnutridos o tienen un problema de nutrición, le doy la dosis mínima. Porque acuérdense que al haber desnutrición, siempre el metabolismo es un poquito más lento, el hígado no está en sus funciones adecuadas, entonces hay que darle dosis mínima. Entonces le doy 20 miligramos. Niños sanos, normal le doy la mitad, la media de ellos dos, entre 20 y 40 son 30. Es decir, suma 20 más 40 son 60, entre 2, 30. Y es lo que estoy utilizando yo, 30 miligramos. Si es un niño bien obeso, bien pesado, ya tiene otras características fisiológicas, pues la masa corporal es mucho mayor, va a necesitar más cantidad. O si la enfermedad es demasiado severa, entonces mejor le damos la dosis mayor. Pero por lo general, en la mayoría de los niños, como tratamiento general, le vamos a dar la media. Entre 20 y 40, son 30. Entonces, vamos a hacer el cálculo acá de 20 miligramos, 12 kilos, perdón, ¿sí? Por 30. Vamos a sacar la calculadora. Multipliquen ustedes ahorita 12 por 30 y nos va a estar 360 miligramos. Esa es la dosis en el día. Ya no fue el tiempo. 300 miligramos en el día. ¿Sí? Pero dice que el valor resultante lo tengo que dividir en 3 dosis. Entonces, 360 miligramos entre 3 dosis. Esto es igual, entonces, ¿a cuánto?
120. A 120, excelente. 120 miligramos. Y este es el valor entonces que tenemos que darle por cada dosis, ¿sí? Por cada dosis le vamos a dar 120 miligramos. Vamos. Entonces, valor de dosis del medicamento, 120 miligramos. Ya tenemos la dosis, pero no tenemos la receta hecha. Vamos. La receta hecha sería entonces que tenemos que, hacer dos técnicas. A ver aquí. Sí, así es. Perdón. Dos técnicas. La regla de 3, ¿sí? Que la regla de 3 es que tenemos dos valores ya. La cantidad de miligramos que trae el frasco en 5 ml. Ese es lo real que tenemos. Y tenemos los 120 miligramos que ocupa el niño por dosis. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar 120 por 5 y 250 lo bajamos. ¿Sí? Vamos a ver entonces aquí. Vamos a poner acá 120 miligramos por 5 ml. Y eso lo vamos a dividir 2.5. entre, esto lo vamos a dividir, vamos a ver acá, entre 250. Entonces, como resultado, nos va a dar entonces 2.5 ml. 2.4. 2.4 me dio a mí. 2.4, doctor. 2.4. Normalmente los medicamentos vienen tipificados en 2.5, pero también podemos utilizar una jeringuita, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que darle. Perdón, aquí se mira raro esto. Ahí está. Entonces, como resultado son 2.5 ml que le vamos a dar al niño. Esa sería entonces la receta. La receta debe de estar así, en esta posición. Amoxicilina en suspensión de 250 miligramos por 5 ml. Tomar 2.5 ml. 5 ml cada 8 horas por 7 días. Ese es el resultado. ¿Qué pasaría si no tenemos balanza? Ahí están los problemas. Entonces podemos hacer el uso de algunas fórmulas para calcular peso. Ya nos va a terminar el tiempo, desgraciadamente. Esto lo vamos a ver más rápido. La fórmula para calcular peso en niños, resultados en kilos, son pesos ideales. De 0 a 12 meses, edad en meses por 0.5 más 4.5. Esa es la fórmula para menores de 1 añito. De 2 años a 5 años, edad en años por 2 más 8.5. Edad de 6 a 12 años, edad en años por 3 más 3. Y eso nos da la edad que debe tener un niño. Y nos sirve para calcular si tiene el peso ideal. Entonces nos puede hacer ayuda para determinar si está en buenas condiciones nutritivas o hay anemia o está sobrenutrido. Esto lo vamos a ver un poquito más rápido, ¿sí? Porque ya nos va el tiempo. Eso es en el caso de que no tengamos balanza, cómo pesar al niño, pues lo hacemos en base a peso ideal, ¿sí? Y el otro es esto, que la clasificación de la OMS
Nos ayuda para determinar el peso ideal, si está bajo de peso, delgado, normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal mayor de 40. ¿Sí? Y ahí tenemos otros cálculos que podemos hacer. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mañana vamos a continuar con el... Entendí bien a todo eso. Pero lo estamos grabando para que usted haga el ejercicio, vea la grabación de nuevo y entonces va a ser 5 ejercicios de 5 medicamentos que yo los voy a asignar en el aula virtual de la universidad. Nos va a mostrar uno del grado de desnutrición para dosificarlo. Les voy a dar casos donde hay niños con peso y les voy a dar casos que no tienen peso. Pero ustedes tienen que aprender a cómo calcular niños que de repente en una circunstancia no hay balanza. O que de repente se nos arruinó la balanza y no tenemos cómo comprar la balanza ni conseguir una balanza prestada. Y el niño está grave y hay que darle tratamiento. Son cuestiones de la vida real que se ocurren en momentos definidos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Un comentario nada más, doctor. ¿Dónde vamos a encontrar la grabación? ¿Siempre en Teams o dónde vamos a encontrar esta grabación? No estamos en Teams, acuérdense. Sí, yo sé que no Yo estamos en Teams. prefería Teams porque ahí queda grabado. En la Aquí plataforma. aquí me tienen que esperar un El rato doctor para la sube a la subirlo plataforma. a YouTube. Y de YouTube lo voy a poner en la página de la universidad. Ahí en la página de la universidad ustedes lo van a poder ver. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, mucho gusto, placer. Bueno, si no hay ninguna más preguntas, nos vemos el día de mañana. Fue un placer. Gracias. Hasta mañana, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.